Bienvenidos a Dr. Luis Med, aprendiendo histofisiopatología clínica y terapéutica. Bien, anteriormente hemos estudiado tejido epitelial, tejido conjuntivo y ahora nos toca el tercer principal, que es el tejido muscular, para más adelante terminar con tejido nervioso, los 4 principales tejidos. Bien, sigo insistiendo, siempre hay que estudiar desde la etimología, es decir, desde el estudio del origen de la palabra. En este caso, músculo. El tejido muscular o músculo. Etimología. Músculo proviene del latín musculus, el cual a su vez se origina de una palabra diminutiva llamada murri, el cual significa ratón pequeño. ¿Por qué? Porque los antiguos, cuando estudiaban el cuerpo humano y abrieron la piel de los cadáveres para ver el músculo, se dieron cuenta que tenía la forma de un ratón pequeño. El músculo, sobre todo el flexor del codo, cuando lo abrieron. Bien, eso para un poco de etimología, un poco de historia, y ahora lo puntual, concepto. El músculo es un conjunto de células las cuales están dispuestas en cúmulos y en haces en paralelo, las cuales tienen por función principal la contracción, con el objetivo de dar movimiento al cuerpo, forma, tamaño y protección a los órganos, y además producir expulsión de líquidos, por ejemplo a nivel de músculo cardíaco, la expulsión del flujo sanguíneo durante el gasto cardíaco, o a nivel de la bilis, la expulsión a nivel de la vesícula, la expulsión de la bilis. Bien, eso en cuanto a concepto. En cuanto a lo que es la composición fundamental, su composición fundamental. El músculo, el tejido muscular, está compuesto por su unidad fundamental, que son la actina y la miosina, es decir, filamentos gruesos y filamentos delgados. Los filamentos delgados tienen unas dimensiones en cuanto al diámetro de 6 a 8 nanómetros y de longitud de hasta un nanómetro. Y está compuesto por polímeros de actina fibrilar, lo cual está compuesto a su vez de polímeros de actina globular. Bien. Luego vienen los miofilamentos gruesos. Los miofilamentos gruesos tienen unas dimensiones de unos diámetros de hasta 15 nanómetros, otros dicen 16 nanómetros, y una longitud de 1.5 nanómetros. Cada uno de estos miofilamentos gruesos contiene de 300 a 500 moléculas de miosina. Bien. Ahora vamos en cuanto a su clasificación. En cuanto a la clasificación del tejido muscular, lo clasificamos en 2. Es muy importante. 2 a nivel general. Músculo estriado y músculo liso. Estas son las 2 clasificaciones a nivel general. Vamos a escudriñar más aún. El músculo estriado se encuentra a nivel del hueso,
que se lo llama músculo esquelético, porque obviamente vista al microscopio óptico se observa estriaciones de tipo transversal. Este mismo músculo estriado se lo encuentra también a nivel de músculo cardíaco. Y por último, también se lo encuentra en los órganos blandos, que ya posterior lo voy a mencionar. Y luego viene el músculo liso. Obviamente este no presenta líneas transversales, es liso, como dice su mismo nombre, y se encuentra a nivel del tubo gastrointestinal, la vía respiratoria, las vías genitourinarias, los vasos sanguíneos y linfáticos, incluso en gran cantidad. Bien, vamos entonces por orden. Músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético está compuesto por fascículos, el cual a su vez está compuesto por fibras musculares, miofibrillas, miofilamentos, en los cuales se encuentra su unidad fundamental, las moléculas de actina y las moléculas de miosina. Bien, el tejido muscular está compuesto por fibras, ¿no? El cual es un sitio multinucleado. ¿Pero qué es un sitio multinucleado? Es una estructura en donde se fusionan dos o más células, en este caso los miocitos. Bien, ahora en cuanto a las dimensiones de esta fibra muscular, llega a tener dimensiones de hasta 1 metro, como es el caso de las fibras del músculo sartorio en los miembros inferiores, incluso hasta unos cuantos milímetros en las fibras del músculo estapedio, que se encuentra en el oído medio. Bien, esta fibra muscular está envuelta por tejido conjuntivo, el cual a su vez está envuelto por la membrana plasmática, el sarcolema, y las membranas reticulares. Y por último vamos a mencionar, ya que estamos dentro del tejido conjuntivo, vamos a mencionar el tejido conjuntivo del músculo. El tejido conjuntivo del músculo, sobre todo del estriado, que es donde estamos ahorita, hay 3 capas de tejido conjuntivo, que es el endomicio, el perimicio y el epimicio. El endomicio es muy delgado y se limita a las fibras reticulares, y es por donde discurren vasos sanguíneos de muy pequeño calibre y nervios muy ramificados. Es una capa muy delgada. Posterior a ella o encima viene ya el perimicio, que es una capa más gruesa de tejido conjuntivo, con vasos sanguíneos de mayor calibre y nervios también. Luego, después de eso, viene el perimicio. El perimicio ya es una capa de tejido conjuntivo denso. Es una capa más superficial, más de mayor tamaño, y en anatomía macroscópica se la denomina como, ¿sabes? Fascia profunda. Bien, amigos. Ahora sí, en cuanto a al tipo de fibras que tiene, en cuanto a la clasificación de este músculo estriado, se lo clasifica de acuerdo a su color y de acuerdo a su actividad enzimática, porque tiene una gran actividad enzimática. Pueden ser rojos, blancos, intermedios. Y en cuanto a su actividad enzimática, de acuerdo a su contracción, que va de acuerdo a su contracción lenta o rápida. Bien, vamos a escudriñar estos tipos de contracción, que es muy importante. En cuanto a la contracción lenta o las fibras oxidativas lentas, son fibras que tienen una gran cantidad de mitocondrias, mioglobinas y citocromo.
y su unidad motora es de contracción lenta pero resistente a la fatiga. Este tipo de fibras musculares se le encuentra a nivel de la columna dorsal y tiene por función mantener el torso erecto en el ser humano. Muy bien, ahora encontramos las fibras de contracción rápida u oxidativa rápida. Estas también contienen mitocondria, contienen mioglobina, pero a diferencia de su antecesora, almacenan glucógeno, es decir, que tiene que ver su función con la glucólisis anaeróbica. Esta se la encuentra desarrollada, son de tipo fibras intermedias y se encuentran desarrolladas sobre todo en los deportistas con una gran actividad, sobre todo de larga distancia, en deportes como el fútbol, el hockey, entre otras. Por último, entramos a las fibras 2B de contracción rápida. Este tipo de fibra, a diferencia de las antecesoras, no tiene esa cantidad de mitocondrias, mioglobinas y esa gran actividad enzimática, pero tiene una gran capacidad de almacenamiento de glucógeno y tiene mayor función dentro de la glucólisis anaeróbica. Mucha atención con eso. Esta se encuentra sobre todo a nivel de los músculos que expresan un movimiento fino, por ejemplo, los músculos del ojo y de los dedos. Y se encuentra desarrollada más que todo en los deportistas de corta distancia y en los levantadores de pesa. Bien, eso en cuanto al músculo estriado. Ahora bien, en cuanto al músculo estriado esquelético y ahora músculo estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco lo vamos a examinar en otros temas mucho más adelante, pero para mencionar entre un poco de resumen, es un músculo en el cual una de sus características principales es que tienen una uniones comunicantes llamado discos intercalados, que es la forma de comunicación entre estas células musculares cardíacas. Su principal función es la contracción de tipo expulsión durante el gasto cardíaco y precisamente durante la sístole. El tercero es el músculo estriado de los órganos blandos, en los cuales se encuentra la faringe, la porción superior del esófago y la región dorsal del diafragma, y tiene función de deglución, fonación y respiración. Bien, eso en cuanto al músculo estriado. Y ahora en cuanto al músculo liso. Este músculo liso es uno de los más fascinantes y es el músculo liso en donde entramos sobre todo después de tejido epitelial conectivo, principalmente el liso. El músculo liso se encuentra a nivel de... El músculo liso se encuentra dispuesto en forma de haces o laminillas, en el cual tiene la forma fusiformes, son largos, pero también son pequeños, y se le denomina fibra muscular lisa. Y su principal función es la contracción lenta, pero prolongada. Mucha atención con eso. En cuanto a sus dimensiones, tiene una dimensión, por ejemplo, de 30 nanómetros a nivel de los vasos sanguíneos, 300 nanómetros a nivel del intestino y hasta 500 nanómetros a nivel del útero durante la gravidez o la gestación. Y la diferencia de este músculo liso, a comparación de sus antecesores, es que este músculo liso
no contiene túbulos T, no contiene sarcolema, es liso, obviamente el más obvio de todos, y aparte de tener filamentos delgados y gruesos de actina y de miosina, tiene filamentos intermedios. Y tiene también vacuolas y vesículas citoplasmáticas en gran cantidad. Bien, este músculo liso lo encontramos, como ya lo mencioné anteriormente, pero cabe repetirlo, vías digestivas, vías respiratorias y vías genitourinarias, los vasos sanguíneos y vasos linfáticos entre otros. Ahora bien, vamos a mencionar los estímulos de la contracción del músculo liso, el mecanismo del músculo liso y los tipos de contracción del músculo liso, para luego llegar a su secreción, porque también secreta el músculo liso. Bien, los estímulos del músculo liso, entre otros, son principalmente estímulo mecánico, estímulo químico y estímulo eléctrico. El estímulo mecánico se da por distensibilidad, lo cual activa los mecanorreceptores, como lo que se encuentran en los vasos sanguíneos, produciendo así la despolarización de la membrana celular de este músculo. Luego encontramos los estímulos químicos, los cuales están mediados por la noradrenalina y la acetilcolina, los cuales producen despolarización de su membrana. Y por último, los estímulos eléctricos, que están mediados por la vasopresina, angiotensina, tromboxano A2, los cuales actúan mediante segundo mensajero y la proteína G. Muy bien, ahora vamos al mecanismo de esta contracción. El mecanismo de la contracción del músculo liso se da en 4 pasos. Primero, una vez que los estímulos mecánico, químico y eléctrico actuaron sobre la membrana del músculo liso, la membrana celular se despolariza, lo cual provoca la apertura de los canales de calcio. Segundo, entran 4 moléculas de calcio al interior del espacio extracelular, al espacio intracelular del músculo, y es ahí donde estas moléculas de calcio se unen a otros filamentos intermedios para formar el complejo calcio-calmodulina. Luego, en el tercer paso, este complejo calcio-calmodulina se fosforila con los filamentos sinasa para luego producir el movimiento de los filamentos de mioglobina. Y finalmente, en el cuarto paso, los filamentos de mioglobina producen una rotación de su cabeza hacia los filamentos de actina. Obviamente esto en presencia de ATP, para posteriormente producir su deslizamiento sobre el filamento de actina y así producir finalmente la contracción muscular. Ahora bien, hay un evento donde la contracción muscular se da de forma sostenida, que es la tonicidad muscular. Esto se da porque la cabeza del filamento de miosina, junto con el cuerpo de actina, no se logra desprender a su tiempo, manteniendo esa tonicidad o contracción sostenida. Bien, en cuanto a los tipos de contracción, hay 2 tipos generales de contracción. Está la contracción peristáltica y expulsiva. La contracción peristáltica es la que se da a nivel del tubo gastrointestinal y de los conductos espermáticos. Y la contracción expulsiva es la que se da, por ejemplo, a nivel del útero para la expulsión del feto,
y a nivel de la vesícula biliar para la expulsión de bilis. Incluso lo podemos mencionar ahí, la misma vesícula. Ahora bien, hay también diferentes tipos de receptores de calcio dentro del músculo liso, que son los receptores de tipo ligandos. Bueno, entre todo eso, que por información es importante saberlo siempre. Por último, la secreción de este músculo liso. Así es, el músculo liso secreta, sintetiza, mejor dicho, colágeno tipo 4, el que se encuentra en la lámina basal, colágeno tipo 3 o fibra reticular, la elastina, así es, y algunos polisacáridos como por ejemplo las glucoproteínas multiadhesivas y los proteoglucanos. Bien amigos, la verdad fue un tema un poco largo, es cierto, pero traté de resumirles de una forma precisa los puntos más claves. Espero que sea de su agrado y no se olviden seguirme en mis plataformas digitales, en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Con ustedes, Dr. Luis Med, histofisiopatología clínica terapéutica.